¿Por qué no fui invitada? Esa voz helada resonó por todo el restaurante de lujo, silenciando a cada comensal en la sala. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza, y allí estaba. Mi suegra, erguida con un enorme bolso abrazado a su pecho, sus ojos ardían como si la hubieran traicionado. Y mi esposo, el hombre que pensé que estaba tratando de arreglar nuestro matrimonio, simplemente sacó una silla y le hizo un gesto silencioso para que se sentara. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta, nunca realmente tuve un lugar en esta relación. Entonces me levanté y me fui. Pero eso solo fue el comienzo, porque detrás de mí había una red de engaños que se había tejido en silencio durante años. Y yo era solo el peón sacrificial en su juego. Después de esa noche en el restaurante, me fui en silencio, pero en mi mente resonaban todos esos años viviendo con un hombre que nunca realmente dejó el abrazo de su madre. Todo había comenzado hace mucho tiempo, pero no quería verlo. O peor aún, lo vi, y me convencí de que el amor lo cambiaría todo. Él y yo nos conocimos a través de amigos y tengo que admitir que, al principio, él era exactamente el tipo de hombre del que cualquier mujer podría enamorarse. Tranquilo, educado, siempre sabiendo cómo hacerme reír. No era del tipo extrovertido, pero me hacía sentir segura, o al menos eso creía. Salimos durante 2 años antes de casarnos, y desde el primer día de nuestra relación, había una persona que silenciosamente se mantenía en segundo plano, mi suegra, Helen. Helen no era del tipo que gritaba, nunca alzaba la voz ni me regañaba directamente. Era el tipo de persona que mata con una amabilidad retorcida. La primera vez que la conocí, cuando Eli me llevó a casa para presentarnos, me miró de arriba abajo y dijo solo una frase. «Eres más alto de lo que imaginaba». Sin sonrisa, sin apretón de manos, ni rastro de calidez. Forcé una sonrisa educada, tratando de ser amigable, y me dije a mí mismo que ella solo estaba nerviosa, o que aún no estaba acostumbrada a mí. Pero no era desconocimiento, era juicio. Y continuó durante años después de eso. No soy alguien que disfrute del conflicto. Recordaba sus cumpleaños, horneaba su tarta de manzana favorita en cada festividad. Incluso aprendí la receta de la sopa que Eli dijo que ella hacía durante su infancia. Hice todo, poco a poco, para ser aceptada como parte de la familia. Pero todo lo que recibí a cambio fueron comentarios sarcásticos ocultos tras sonrisas tenues. «Oh, ¿no llevas maquillaje? Eso es valiente». «¿Es el vestido que vas a llevar a la fiesta? ¿No usaste la receta de tu suegra?» «Qué pena». Aún así soporté. Por Eli, por el amor que le tenía. Pero lo que más dolió no fue Helen, sino el silencio de Eli. Una vez creí que si tenía suficiente paciencia, él se daría cuenta de cuánto su madre estaba invadiendo nuestra vida privada. Intenté hablar con suavidad, lloré, incluso le pedí directamente que estableciera límites. «Necesito que estés a mi lado, al menos en nuestra propia casa». Pero cada vez su respuesta era la misma. «Estás sobrepensando. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Es vieja. La gente como ella no cambia. No lo hagas un gran problema. No lo hagas un gran problema». Mientras su madre tenía una llave de nuestra casa, mientras ella podía comentar sobre todo, desde mis paños de cocina hasta cómo doblaba las mantas. Una vez, estaba en mi bata de baño y ella entró sin tocar, sonriendo sarcásticamente mientras decía, «Oh, antes de casarme, a mí también me gustaba usar cosas así». Perdí mi privacidad sin darme cuenta. Me encontré viviendo en una casa donde cada decisión, grande o pequeña, necesitaba la opinión de mamá. ¿Planeando un viaje? Consulta su horario. ¿Vas a comprar un sofá? Pídele su aprobación sobre el color. Eli siempre la llamaba primero, luego me decía la decisión, como si yo fuera una invitada en su familia, no su esposa. Ya no era una esposa. Me convertí en alguien que compartía un hogar con su madre, y empecé a preguntarme, ¿alguna vez realmente dejó la casa de su madre? ¿O simplemente la llevó a su corazón y a nuestro matrimonio? Eli nunca me eligió. Él eligió la comodidad, él eligió evitar el conflicto, y cada vez que hablaba me etiquetaban como la nuera demasiado sensible. Intenté hacer excusas para su madre, que perdió a su esposo joven, que Eli era todo lo que tenía, que tal vez tenía miedo de perderlo también. Pero en algún momento tuve que enfrentar la verdad. El amor nunca es una excusa para controlar, y el silencio nunca es una forma de amor. Durante 6 años esperé a que Eli creciera, no en edad, sino en responsabilidad.
Esperé a que él fuera un esposo. Esperé a que él me defendiera contra los comentarios crueles y las intrusiones descaradas. Esperé hasta esa noche en el Trottery de Luca. Esa noche, en el acogedor restaurante, con música suave de piano sonando, lo vi en sus ojos. La falta de sorpresa cuando llegó su madre. Ni siquiera me miró para disculparse o preguntar si estaba bien. Sacó una silla para ella, pidió un juego extra de cubiertos, como si yo no existiera en esta cita para dos. Y en ese momento, supe. No había nada más por lo que esperar. No había más razón para seguir luchando en una batalla donde la única persona que necesitaba a mi lado estaba del lado del enemigo. Esa noche me levanté, di la espalda y me alejé de mi matrimonio, no en lágrimas, sino con claridad. Lo que no sabía era que al otro lado me esperaba no solo la libertad, sino una red de engaño silencioso que habían estado tejiendo juntos durante mucho, mucho tiempo. Después de todos esos años de intentarlo, intentando aguantar, intentando llevarme bien, intentando ser la buena nuera, casi me había rendido. Vivía como una sombra en mi propia vida. Pero entonces, Illy de repente dijo, hice una reserva en Luca's Trottery, el lugar donde celebramos nuestro primer aniversario. Me quedé paralizado por un segundo. Algo parpadeó dentro de mí, esperanza. Esperanza de que tal vez finalmente me viera. Esperanza de que se diera cuenta, en medio de los constantes susurros de su madre, que yo, la mujer que compartía su cama cada noche, estaba desapareciendo lentamente. Me puse un maquillaje ligero, llevé el vestido negro que él una vez dijo que le encantaba, me ricé el cabello suavemente, tratando de parecerme a la mujer que solía ser, cuando reíamos más de lo que hablábamos, cuando caminábamos de la mano por calles tranquilas. Lucas era justo como lo recordaba, luces doradas cálidas, jazz suave del piano, ese tipo de intimidad que hacía que las parejas sintieran que el mundo exterior no existía. Y por un tiempo, todo fue bien. Ellie sonrió. Habló sobre el trabajo, pidió el vino que me gustaba, empecé a sentir que las capas de armadura que había llevado durante tanto tiempo comenzaban a aflojarse. Pero entonces, a mitad de la conversación, esa voz. ¿Por qué no fui invitado? Fría, afilada como una cuchilla, lo suficientemente fuerte como para detener cada conversación en el restaurante. No tuve que darme la vuelta para saber quién era, el perfume, el tono goteando con decepción teatral. Mi visión se oscureció. Me giré lentamente, y tal como esperaba. Helen, de pie en medio del restaurante como si fuera su sala de estar, blusa de leopardo, lápiz labial audaz, bolso de gran tamaño colgado del hombro como una bandera que declara territorio. No miró a nadie más. Sus ojos se fijaron en los míos como si dijeran, ¿crees que puedes esconderte de mí? Siempre he estado aquí, no importa cuánto intentes borrarme. Ellie se congeló, pero solo por un momento. Miró a su madre, luego a mí y dijo, siéntate, mamá. Está bien, mientras le sacaba una silla. Sentí que mi corazón se me caía al estómago. No lo dijo de ninguna manera. Lo miré fijamente, como si mis ojos pudieran sacarlo de la niebla que Helen había envuelto en su mente. Oré para que estuviera bromeando. Oré para que retrocediera, oré para que se diera cuenta de lo que acaba de hacer. Pero no estaba bromeando. Hizo señas al camarero para que le trajera otro juego de cubiertos. Le ofreció agua. Me dejó sentarme allí, expuesta bajo la mirada de todos en esa habitación, como si no perteneciera a mi propia cita. Y en ese momento, lo supe. Todos mis esfuerzos habían tocado fondo. No grité, no lloré, no golpeé la mesa. Me levanté. Tranquilo, demasiado tranquilo. Y dije, con una voz tan firme como si fuera un extraño, disfruten de su noche, he terminado con este matrimonio. Todo el restaurante se quedó en silencio. No solo miradas curiosas, quietud. No se oyó ni un solo tenedor chocar contra un plato. No se oyó ni un solo susurro. Pasé junto a Helen, quien ni siquiera se había quitado las gafas de sol de la frente, y junto a Ellie, cuyo rostro acababa de perder todo color. No miré atrás. No quería recordar el rostro de nadie en ese momento. Solo quería enterrarlo todo, como una tumba para cada esperanza que alguna vez había sostenido. Tomé un Uber a casa de mi mejor amigo, sin lágrimas, sin gritos, sin llamadas. Me senté en silencio junto a la ventana, sosteniendo un vaso de agua, observando cómo la ciudad se dormía. A la mañana siguiente regresé a casa. Ellie estaba jugando videojuegos, como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Cuando entré, levantó la vista y dijo, ¿te sientes mejor? No respondí. Luego añadió, ¿sabes cómo es mamá?
Ella habría hecho un escándalo si la hubiera enviado a casa. ¿De qué habría servido eso? Quería preguntar, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué bien hizo hacer que tu esposa se sintiera como una extraña en su propia cena? Pero no lo hice. Solo lo miré, como si estuviera mirando a un extraño con la piel del hombre que una vez juró estar a mi lado. Y en mi mente, una puerta comenzó a cerrarse. No por una cena, no por una frase, pero porque finalmente me di cuenta. Estaba casada con un hombre que prefería ver a su esposa sufrir antes que arriesgarse a ofender a su madre. Desde ese día en adelante dejé de hablar, actué. Dejé de intentar mantener conversaciones durante la cena. Dejé de mirar a los ojos de Eli buscando conexión. Dejé de preguntar, ¿qué más puedo hacer? En su lugar, abrí una nueva cuenta bancaria. Separé mi salario, me mudé poco a poco. Reunió documentos, me reuní con un abogado. Empecé a abrirme camino en silencio. Eli no se dio cuenta, o tal vez se dio cuenta, pero no le importó. Pensó que solo estaba molesta, que me calmaría, volvería, perdonaría y olvidaría, como siempre. Pero lo que él no sabía era que en el momento en que sacó esa silla para su madre, ese fue el momento en que deslizó mi anillo de bodas de mi dedo sin siquiera tocar mi mano. Eso no fue solo falta de respeto, fue una declaración. En mi corazón, mi madre siempre estará antes que mi esposa. Y cuando un hombre coloca un asiento para su madre en la mesa de la cena destinada a su pareja, cada comida después de eso se convierte en una mentira. Solía pensar que el mayor dolor que una esposa podía sentir era ser traicionada por el hombre que amaba. Pero después de esa noche en el Trottery de Luca, me di cuenta de que peor que la traición es la indiferencia. Cuando tu pareja deja de verte como alguien a quien valorar y solo como alguien a quien soportar. Eli no me siguió después de que salí del restaurante, sin llamada, sin mensaje, ni una sola pregunta de por qué. Y a la mañana siguiente, cuando llegué a casa, él estaba sentado en el sofá, jugando videojuegos, comiendo bocadillos como si la noche anterior hubiera sido solo una llovizna de fin de semana. ¿Te sientes mejor?, preguntó casualmente, como si solo hubiera tenido un leve resfriado. Ya sabes cómo es mi mamá. Ella hace un gran drama de todo. No era tan grave de todos modos. ¿No tan grave? Fue entonces cuando me di cuenta. Para Eli, su madre era una tormenta con la que había aprendido a vivir. ¿Y yo? Solo era una brisa pasajera que él esperaba que se llevara el viento. No grité. No supliqué. No dije nada en absoluto, porque sabía cualquier palabra ahora sería solo viento pasando por oídos que hace tiempo decidieron no escuchar. Y en ese silencio, empecé a planear mi escape. No sabía a dónde me llevaría a irme, pero sabía que quedarme significaba enterrar un poco más de mí mismo cada día. Abrí una cuenta bancaria separada, redirigí mis cheques de pago allí, alquilé un apartado postal para que no llegara correo importante a la dirección compartida. Cada día, empaquetaba una o dos cosas pequeñas, un libro, un poco de maquillaje, algunas piezas de joyería, y las dejaba en la casa de mi mejor amiga, como si estuviera guardando lentamente recuerdos en un lugar seguro. Encontré un abogado, no para presentar la demanda de divorcio de inmediato, sino para entender mis derechos y cómo irme sin perderlo todo. El abogado me dijo, no estás sola, pero tienes que tener paciencia. Así que escuché. Empecé a recopilar registros financieros, extractos bancarios impresos. Hice una lista de todo lo que compré con mi propio dinero desde que me mudé a esa casa. Silenciosamente me convertí en un extraño en mi propia casa. No dormía en la misma cama, no cocinaba, no hablaba, y Eli apenas se dio cuenta. O peor, se dio cuenta, y simplemente no le importó. Hasta una mañana de sábado, Eli estaba en la ducha. Estaba doblando la ropa cuando su teléfono vibró en la mesa. Una vista previa apareció en la pantalla de bloqueo. Helen, grupo. ¿Ya se lo dijiste? No quería husmear, pero algo en mi instinto me decía, esto no era normal. Desbloqueé el teléfono. Los mensajes aparecieron. Eventualmente se va a enterar. Dijiste que se lo dirías la semana pasada. Estoy cansado de las mentiras. ¿No es justo seguir ocultándolo? No había nadie más en el grupo, solo Helen y Eli. Mi corazón se me cayó al estómago. Mis manos se pusieron frías. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Qué me estaban ocultando? Eli salió, con una toalla alrededor de la cintura, secándose el cabello. No grité. No exigí. Solo le pasé el teléfono y dije, léelo. Su rostro se puso pálido. Se sentó al borde de la cama, con la cara entre las manos, la voz quebrándose. Iba a decírtelo. Solo que el momento no era el adecuado. ¿Dime qué? Dudó, y luego finalmente lo dijo.
Mi mamá se mudó a un apartamento 2 pisos debajo del nuestro. Han pasado 6 meses. 6 meses. Ella había estado allí, a solo unos pasos de distancia, observándome ir y venir. Quizás incluso espiando desde su balcón, y no una sola vez se había revelado. No sabía qué dolía más, que mi suegra se mudara en secreto como una espía, o que mi esposo la ayudó a hacerlo y nunca me lo dijo. Solo quería estar más cerca de mí. Pensé que si te lo decía ibas a exagerar. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? Dejó que una mujer que me despreciaba se infiltrara en cada rincón de nuestro matrimonio, convirtiendo mi vida en una vigilancia silenciosa, ¿y eso no era un gran problema? Me levanté. No dije una palabra. No podía creer que durante 6 meses enteros había estado viviendo bajo la atenta mirada de alguien que constantemente me socavaba, y el hombre a mi lado la ayudaba como un cómplice leal. Esa noche me fui. De verdad. Alquilé un pequeño y tranquilo apartamento de una habitación. Lo más importante, no tenía suegra escondida 2 pisos abajo. Cambié mi dirección. Bloqueé a Helen. Pero no se detuvo. Ella envió correos electrónicos. El matrimonio se trata de perdón. Estás castigando a Eli solo porque es un hijo leal. Te arrepentirás de esto cuando seas viejo y estés solo. No respondí, pero reenvié cada mensaje a mi abogado. Entonces, un día, llegué a mi nuevo lugar y vi una figura sombría, de pie en la calle de abajo, mirando hacia mi apartamento. Helen, teléfono en mano, ojos como fuego. Momentos después llegó un mensaje. Escapar no solucionará tu actitud. Tomé una captura de pantalla. Se lo envié a mi abogado, otra prueba que demuestra que no solo estaba dejando un matrimonio, estaba escapando de una telaraña tóxica, donde no era más que una presa bajo control. Pero lo que aún no sabía, todo lo que había pasado hasta ahora era solo la punta del iceberg. ¿El verdadero golpe? ¿El apartamento por el que estaba luchando para recuperar? ¿El espacio que pensaba que era mío? En realidad era copropiedad de Helen. Su nombre estaba en el título. Un movimiento planeado hace meses. Una trampa en la que caí de lleno. Pensé que después de dejar ese apartamento, después de cambiar las cerraduras tanto de la puerta como de mi corazón, una vez que Helen ya no pudiera verme entrar y salir todos los días, las cosas empezarían a calmarse. Pero fui ingenuo. Una mujer como ella, una persona que ha pasado toda su vida controlando a su hijo, nunca me dejaría alejarme del juego sin dejar atrás una pieza que pudiera reclamar. ¿Y su primer movimiento? La casa que alguna vez creí que era mi hogar. Una tarde, Eli me envió un mensaje. Su tono era diferente, desconocido. Quiero reunirme, hablar en serio. Deberíamos terminar las cosas pacíficamente. No era la primera vez que decía algo así, pero esta vez se sintió raro. Era inusualmente suave al hablar. Sus palabras eran medidas, y mi instinto me hizo sonar la alarma de inmediato. Acepté, pero solo bajo una condición. Nos encontramos en un café concurrido, lejos de la casa vieja, y le dije claramente, tu madre no puede estar allí. Eli llegó a tiempo. Se veía más cansado de lo habitual. Llevaba una carpeta en la mano. Traje algunos documentos. Nada legal, solo un rápido acuerdo de propiedad, para cerrar todo de manera ordenada. Tomé la carpeta, abrí la primera página, y mi corazón casi se detuvo. Una escritura de renuncia. Un documento para transferir la propiedad del apartamento de mí a Helen. Lo miré fijamente sin parpadear. ¿Quieres que firme esto? ¿Quieres que firme esto? Se rascó la cabeza, incómodo. Mi mamá ayudó a pagar parte del apartamento, ¿recuerdas? Ahora que te estás mudando, esto simplemente lo hace oficial. Mantiene las cosas claras. Me quedé quieto. No dije nada. No reaccionó. Calmadamente doblé los documentos y los deslicé en mi bolso. Mi abogado los revisará. Mi abogado las revisará. Entonces me levanté. No tomé un sorbo de café. No miró atrás. Esa noche, después de revisar los documentos, la cara de mi abogado se volvió de piedra. Esto no es una transferencia amistosa. Esto no es una transferencia amistosa. Esto es una trampa legal. Si firmas esto, estás renunciando a todos los derechos sobre la propiedad sin recibir un solo centavo en compensación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ella continuó. No solo te estás divorciando de tu esposo, te estás divorciando de una organización madre-hijo, una asociación que ha estado tramando desde el primer día. Empecé a reconstruir cada pieza del rompecabezas. Cuando compramos el apartamento, Helen insistió en que usáramos a su amigo como corredor. Una pequeña oficina inmobiliaria nos prometió tarifas más bajas.
No le di mucha importancia en ese momento. Solo firmé donde Eli me dijo, «Yo me encargaré del resto», dijo. «Es solo papeleo aburrido». Confié en él. Mi mayor error fue confiar en él sin guardar una sola copia de los documentos que firmé personalmente. Mi abogado comenzó a investigar, y lo que encontramos me hizo temblar. El nombre de Helen estaba en los documentos de propiedad, como inversora silenciosa. Algunas de las páginas supuestamente firmadas por mí, completamente falsificadas. La oficina de bienes raíces, el llamado amigo de Helen, había cerrado, bajo investigación por múltiples casos de fraude documental. Nunca firmé nada que le otorgara copropiedad, pero de alguna manera ella y Eli habían construido una aparentemente legítima cadena de documentos, gracias a un juego de manos legal. Y no terminó ahí. Una semana después, un ex vecino me envió un mensaje. «Oye, vi un cartel de se vende en tu casa. ¿Te mudaste para siempre?» Me quedé helado. No había acordado ninguna venta. Busqué en línea, y ahí estaba. Mi apartamento, en venta, el número de contacto, Helen's. Ella estaba tratando de vender mi casa, sin decírmelo, sin pedírmelo, como si se lo hubiera entregado voluntariamente con esa escritura de renuncia de derechos, la que tuve la suerte de no firmar. Inmediatamente envié todo a mi abogado. Toda la situación fue señalada para una investigación de fraude inmobiliario. La lista fue retirada. El tribunal emitió una orden congelando el estado de propiedad del inmueble hasta que se pudiera confirmar al propietario legítimo. Fue entonces cuando Eli comenzó a desmoronarse. Después de que su plan colapsara, los mensajes comenzaron a inundar. «Estás destruyendo todo lo que construimos. Mi mamá no tenía malas intenciones. No lo entiendes, ella fue la única que estuvo ahí para mí cuando no tenía nada». Luego vinieron las llamadas de medianoche. Su voz entre lágrimas. «Estás despojando a mi madre de todo. Solo quiere proteger a esta familia». ¿Proteger? ¿Así es como se ve la protección? ¿Poner su nombre en mi casa? ¿Falsificación de documentos? ¿Ponerlo a la venta a mis espaldas? No. Esto no era protección, esto era robo, disfrazado con el atuendo de familia. Entregué todo. Registros de transacciones, recibos, fotos de cuando compramos el lugar, pruebas de que había pagado el 87% del pago inicial. Mi abogado y yo estábamos preparando una demanda a gran escala. Y entonces, luz desde el lugar más inesperado. Marie, la tía de Eli. Un día me llamó y dijo, «He visto suficiente. Voy a testificar. Resulta que el dinero que Helen usó para invertir en nuestro apartamento provino de un fideicomiso dejado por su difunto esposo. Fondos estrictamente destinados a descendientes directos. Helen había falsificado documentos para retirar ese dinero y canalizarlo hacia mi hogar, presentándose como una inversora. Marie, coadministradora de ese fideicomiso, aceptó testificar. Si tiene éxito, Helen no solo perdería cualquier derecho sobre el apartamento, podría enfrentar cargos de fraude financiero y sanciones por mal uso de un fideicomiso familiar. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no era una víctima, estaba resistiendo. No solo para una casa, pero por mi lugar, mi valor y la dignidad que me habían sido arrebatados pieza por pieza durante los últimos 6 años. Pensé que después de que Helen fuera investigada por listar ilegalmente el apartamento para la venta, después de que mi abogado solicitara un congelamiento de activos, después de que Marie, la tía de Eli, accediera a testificar sobre el desvío de fondos del fideicomiso por parte de Helen, las cosas finalmente se calmarían. Pero no. Las personas como Helen nunca saben cuándo parar. Era una noche de jueves. Estaba comiendo una comida para llevar en mi nuevo apartamento, pequeño, modesto, pero tranquilo, cuando Eli me envió un mensaje. «Mamá te invita a cenar. Solo una vez, hablar correctamente». Seguí leyendo ese mensaje una y otra vez. Parte de mí se sentía agotada, pero otra parte, la parte que había estado en silencio durante demasiado tiempo, se agitó. «Déjalos decirlo todo. Despídete como es debido, un final sin más que secretos». Respondí, 7 p.m., puntual, y no me quedaré si hay algún tipo de juego. Llegué a tiempo. Helen abrió la puerta, sonriendo. Ese mismo sonrisa que había visto 100 veces, cortés, falsa y apestando a manipulación. Su apartamento no había cambiado, ordenado, limpio pero frío. No había ni una sola pista de que el amor o la calidez hubieran existido alguna vez allí. Eli ya estaba sentado a la mesa del comedor. Parecía agotado, pálido, nada del encanto o la compostura que solía tener, solo un hombre atrapado entre una madre retorcida y su propia debilidad. La cena comenzó en silencio.
Tomé unos cuantos bocados solo por cortesía. Entonces Helen se aclaró la garganta. Necesitamos hablar sobre el apartamento. Sobre lo que es justo. Me reí suavemente. ¿Justo? ¿Acaso entendía esa palabra? Helen continuó. Sabías desde el principio que no podías permitirte ese lugar por tu cuenta. Eli y yo llevamos mucho del peso. Solo quiero proteger mi inversión. Eli asintió con vacilación. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Dejé mi tenedor. ¿Llegar tan lejos? Ayudaste a tu mamá a falsificar documentos, pusiste el apartamento a su nombre sin decírmelo, y luego intentaste engañarme para que firmara una escritura de renuncia para que ella pudiera quedarse con el lugar sin pagar un centavo. Todo lo que hiciste fue premeditado. Deja de fingir que estás sorprendido. Helen levantó una ceja. Estás siendo demasiado emocional. Esto no es personal. Se trata de activos, sobre derechos. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la coloqué sobre la mesa, tranquila y fría. Esta es toda la evidencia que he recopilado. Recibos, transferencias, estados de cuenta bancarios. Pagué el 87% del pago inicial. Con mi dinero. Solo mío. Eli miró la carpeta sin atreverse a abrirla. Helen simplemente se burló. No veo qué derecho crees que tienes para quedarte con ese apartamento. Otra voz se escuchó detrás de nosotros. Pero yo sí. María, la tía de Eli. La mujer que pensé que nunca pondría un pie en este lugar. Me estremecí. Helen se puso pálida. María entró, con los brazos cruzados, los ojos afilados como cuchillas. Sé que no me invitaste, pero creo que es hora de que alguien diga la verdad. Le di un ligero asentimiento. Le había dicho a mi abogado que se pusiera en contacto con ella, pero nunca esperé que apareciera así, justo en el momento en que todas las máscaras comenzaban a caer. Marie miró directamente a Helen. ¿Te gustaría decirlo tú mismo? ¿O debería hacerlo yo? Silencio. El rostro de Helen se congeló, y por primera vez vi un verdadero miedo en sus ojos. Marie continuó. El dinero que Helen usó para contribuir al apartamento no era suyo. Provenía del fideicomiso de su difunto esposo, destinado solo para la próxima generación. Falsificó mi firma y creó documentos falsos para retirarlo ilegalmente. Nadie habló. Eli susurró. ¿Es cierto, mamá? Helen no respondió. Su rostro se puso rojo como un tomate, luego pálido como una hoja. De repente, se levantó y golpeó la mesa con la mano. Tú eres el verdadero traidor. Te di todo, y tú trajiste a una mujer aquí para robarlo todo. Luego le dio una bofetada a Eli, justo frente a mí, delante de Marie. Eli simplemente se quedó allí. No se defendió. Ojos rojos, cuerpo temblando. Me levanté, con calma. Que los tribunales decidan. Pero déjame ser claro. Ya no tienes poder sobre mí. Ningún apartamento, sin bienes, sin marido, sin voz en mi vida. He recuperado todo. Entonces miré a Eli por última vez. No solo elegiste a tu madre. Me traicionaste, ayudaste a encubrir un fraude. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Al día siguiente, mi abogado presentó una demanda civil, fraude de propiedad, falsificación de contrato y incautación ilegal de bienes mediante documentación fraudulenta. El tribunal congeló de inmediato todos los activos relacionados con el apartamento. María aceptó ser testigo y entregó la documentación del fideicomiso. También firmé los papeles del divorcio, poniendo fin formalmente a un matrimonio en el que nunca fui realmente una esposa. Helen estaba ahora bajo investigación criminal. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y la antigua firma inmobiliaria con la que trabajaba reabrió sus archivos pasados bajo escrutinio. 3 meses después, vivo en un apartamento más pequeño, pero es mío. Sin cámaras ocultas, sin pasos secretos siguiéndome, sin miradas de juicio desde el balcón de abajo. Cocino para mí mismo. Duermo profundamente cada noche. Y por primera vez en años, no siento miedo cuando abro la puerta de mi casa. Y si alguien me pregunta qué perdí en ese matrimonio, diré, no perdí nada. Solo devolví lo que nunca fue mío en primer lugar, y reclamé lo que siempre debió ser mío, la libertad, valor y a mí mismo.